Bien, hoy vamos a meternos a fondo con unas notas que nos han llegado sobre un podcast de Macarena Bechara acerca de la Cábala. Y la verdad es que plantean una idea que le da la vuelta a casi todo lo que solemos pensar sobre el crecimiento espiritual. La idea central, si la he entendido bien, es que el objetivo no es encontrar la luz, sino construir un recipiente más grande dentro de nosotras para poder contenerla. Exacto. Es un cambio de paradigma total. Da por hecho que la luz, la energía, la divinidad, llámalo como quieras, ya está ahí y es infinita. El problema es nuestra capacidad para recibirla es limitada. Así que todo el trabajo espiritual se reorienta. No se trata de buscar algo fuera, sino de, ampliar algo dentro. Para entender eso, las notas nos llevan al mismísimo origen de la creación. Y aquí es donde a mí me explota un poco la cabeza, porque todo empieza con un concepto que parece una contradicción en sí misma. La lámpara de oscuridad. Siempre pensamos en el origen como luz pura, infinita. Pero aquí se nos dice que en el corazón mismo de esa luz hay un punto de oscuridad. No lo pillo. ¿Es como una semilla, un motor, un fallo en Matrix? Es el motor, exactamente. La lógica que se plantea es muy potente. A ver, imagina un espacio lleno de una luz blanca, infinita, cegadora, sin matices. ¿Qué se puede ver ahí? Nada. Nada. Es como estar dentro del sol. Para que algo sea visible, para que se manifieste, necesitas contraste. Necesitas una sombra, un límite. Esa lámpara de oscuridad, o buchina de cardinota en arameo, es ese punto primordial de no luz que permite que toda la luz infinita pueda eventualmente revelarse. Vale. La analogía que usan en las notas es la de una pizarra. Si la pizarra es blanca y la tiza es blanca, no se ve nada. Necesitas la tinta negra, la oscuridad, para que el mensaje, que sería la luz del conocimiento, aparezca. O sea que a más tinta, más mensaje visible. Me gusta, pero me lleva a una pregunta un poco incómoda. Dispara. Si la oscuridad es una herramienta necesaria para la revelación, ¿estamos diciendo que el mal, el sufrimiento, el conflicto no son un error en el sistema, sino una característica intencionada y necesaria de la creación? Porque eso es bastante duro de aceptar. Es la consecuencia lógica de esta premisa, y es una de las ideas más desafiantes de este sistema de pensamiento. No se ve el mal como un accidente, sino como el grado máximo de ocultación de la luz, una ocultación que paradójicamente es necesaria para que exista el libre albedrío y el mérito en nuestras acciones. Claro. Sin esa oscuridad, sin esa resistencia, no habría elección posible. Seríamos como marionetas en un mundo de luz perfecta, sin capacidad de generar nuestra propia luz. Entendido. Es una pieza fundamental. Entonces, si partimos de esa oscuridad necesaria, ¿cómo se despliega la creación? ¿Cómo pasamos de esa unidad total, con su punto de contraste, a este lío en el que vivimos? Pues se describe como una especie de drama cósmico, un descenso controlado. Imagina esa luz infinita, que para poder ser conocida y experimentada, tiene que atenuarse a sí misma, vestirse con capas y capas de oscuridad, en un viaje increíble desde la unidad absoluta hasta nuestro mundo de dualidad. Y ese viaje se da a través de 4 mundos, o niveles de conciencia. Vale, aquí es donde venían todos los nombres. Vamos a ir despacio. ¿Cuál es el primer paso para salir de esa luz infinita? El primer mundo es Adam Kadmon, el hombre primordial. Aún no es un mundo de formas, es más bien el plano de toda la creación. Aquí ocurre la primera restricción de la luz, algo sutilísimo, casi imperceptible, pero ya es el primer velo. De ahí se pasa a Atzilut, el mundo de la emanación. Aquí ya hay una primera gran separación, lo masculino y lo femenino, la energía de dar y la de recibir. La luz sigue siendo abrumadora, el 99% del total, pero ya no es una unidad indivisible. Espera, frena un momento. Adam Kadmon y Atzilut suenan súper abstractos, casi como física teórica o filosofía pura. ¿En qué momento empieza esto a parecerse a algo que podamos reconocer en nuestra experiencia? Justo en el siguiente paso, bajamos a Bería, el mundo de la creación. Aquí la proporción cambia drásticamente. Se habla simbólicamente de un 75% de luz y un 25% de oscuridad. Es el mundo de los tronos, de las ideas puras, de los arquetipos. Si Atzilut es la idea pura de amor, Bería es donde esa idea empieza a tomar una forma conceptual.
Aunque todavía no esté manifestada. Exacto. La sombra ya tiene una presencia real. De acuerdo. La balanza empieza a inclinarse. ¿Y después debería? ¿Dónde aterrizamos? Aterrizamos en casa. El siguiente mundo es Yetzirah, el mundo de la formación, y las notas son muy claras. Ahí es donde estamos nosotros. Aquí la proporción es un equilibrio perfecto. 50% luz, 50% oscuridad. 50-50. Es el único plano de toda la existencia donde esto ocurre. Y por eso, aquí aparecen dos fuerzas con el mismo poder. El Yetzer Tov, la inclinación hacia el bien, hacia la conexión, y el Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal, la separación. Si estamos en este equilibrio 50-50, significa que la neutralidad es nuestro estado natural y que cualquier acto bueno o malo es un esfuerzo activo para desequilibrar la balanza, a propósito. Esa es exactamente la implicación. Nuestro estado base es el de la pura potencialidad. No estamos inclinados por defecto ni al bien ni al mal. Cada decisión consciente es un acto que empuja la balanza. Este es el campo de juego de la moralidad, de la elección, del mérito. Por eso Yetzirah es a la vez tan peligroso y tan lleno de oportunidades. Es donde realmente podemos ser co-creadores. Entiendo. Y aún queda un escalón más hacia abajo, ¿verdad? Sí. El último mundo es Asiyah, el mundo de la acción, nuestro mundo físico y material. Aquí la balanza se invierte por completo. 75% oscuridad, 25% luz. Es el reino de la máxima densidad y ocultación. Y ponen un ejemplo que lo deja clarísimo. Piensa en una amistad profunda. Esa relación, basada en la confianza y el afecto, reside en Yetzirah, en ese equilibrio 50-50. Vale. Ahora imagina que esos dos amigos montan un negocio juntos. Introducen contratos, dinero, facturas, plazos. Introducen la materia. La relación automáticamente baja al mundo de Asiyah. Vaya. No significa que se vaya a romper, pero el entorno ha cambiado. La oscuridad, entendida como el potencial de conflicto, egoísmo y malentendido, ha aumentado exponencialmente. Claro. La materia densifica las relaciones y las somete a una prueba de estrés mucho mayor. Luce como cáscaras o cortezas. Son como fragmentos de realidad que ocultan chispas de luz divina que cayeron durante el proceso de creación. Y aquí hay un matiz fascinante. No son pura oscuridad. ¡Ah! Dentro de ellas hay luz atrapada. Y existe un mecanismo llamado Klipat Noga, que se describe como una cáscara translúcida. Una cáscara translúcida. ¿Qué significa eso? Significa que no es ni totalmente sagrada ni totalmente impura. Es el terreno de la ambigüedad moral, donde nuestras elecciones en el mundo físico tienen un poder transformador. Al elegir usar algo de este mundo material, de Asiyah, para un propósito superior, estás rompiendo esa cáscara y liberando la luz que contiene. Entiendo. ¿Cómo usar el dinero, que es pura materia de Asiyah, para un acto de caridad? Justo. O usar la comida para celebrar un momento de conexión familiar en lugar de solo por gula. Son actos que redimen la materia. O sea que incluso en lo más denso hay una posibilidad de redención, de extraer luz. Pero entonces llegamos al fondo del todo, al nivel más bajo que se describe, Amalek. Y se presenta como algo que parece 100% oscuridad, el mal absoluto. Parece 100%, pero se hace una aclaración crucial. El 100% de oscuridad no puede existir. Para que cualquier cosa exista, incluso el mal más extremo, necesita una mínima, ínfima chispa de vitalidad divina que la sostenga. ¿Incluso eso? Incluso eso. Sin ella, simplemente se desintegraría. Las notas argumentan que incluso una figura histórica como Hitler debía tener esa mínima chispa para poder existir. Amalek es la contrapartida exacta de la lámpara de oscuridad del principio. Si aquella era casi 100% luz, con un punto de oscuridad, Amalek es casi 100% oscuridad, con un punto de luz casi inexistente. Da escalofríos pensarlo. No es el mal que negocia, que tienta o que tiene un plan. Es simplemente un no a la existencia. Es casi como un concepto de la física, como la entropía o un agujero negro, más que una figura mitológica. Es una descripción muy acertada. Y para entender esa naturaleza, las notas establecen una diferencia clave entre dos figuras que solemos meter en el mismo saco, Satán y Amalek. A ver, esta distinción me pareció muy potente. Satán es presentado casi como un entrenador personal cósmico. Exacto. En esta visión, Satán es el adversario, el obstáculo.
Su función es desafiarte para que crezcas, para que te superes. El ejemplo que se da es el de un examinador en un examen oral. Sabe que te has preparado y que vas a probar, pero sigue haciéndote preguntas, llevándote al límite. No para suspenderte. No, para que saques la máxima nota posible. Es una fuerza de oposición que, en última instancia, sirve a un propósito constructivo. Te obliga a sacar lo mejor de ti. Pero Amalek es todo lo contrario. Amalek es el examinador que ha decidido suspenderte antes de que abras la boca. Le da igual lo que respondas. Su objetivo no es probarte, ni mejorarte, ni desafiarte. Su objetivo es aniquilarte. Uf. No hay diálogo posible. Se describe como algo que mata aunque muera. No le importa su propia supervivencia, solo la aniquilación de la vida y la espiritualidad. No es una tentación moral, es una frecuencia de destrucción sin sentido. A ver, la distinción es muy nítida, casi demasiado. En la experiencia humana no se mezclan estas dos cosas. No hay adversarios que empiezan queriendo probarte y acaban queriendo destruirte. Es difícil a veces saber si estás en un gimnasio espiritual o en un matadero. Es una objeción muy real. En nuestra percepción, en el mundo de Yetzira y Asiá, claro que se mezclan y confunden. Pero lo que se plantea es que las raíces metafísicas de esas dos fuerzas son fundamentalmente distintas. Una es una resistencia que fortalece el sistema. La otra es un virus que busca destruirlo desde dentro. Reconocer la frecuencia de Amalek, esa negatividad absoluta que no busca nada más que la destrucción por la destrucción, es clave para no intentar dialogar o razonar con ella. Sino simplemente apartarse y proteger la propia luz. Exacto. De acuerdo. Hemos hecho todo el viaje de descenso. Hemos visto la necesidad de la oscuridad, los distintos niveles de realidad y las dos caras del mal. Ahora volvamos al principio. Si el problema es que nuestra vasija es pequeña, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo se supone que tenemos que ampliarla? Aquí es donde todo el mapa cosmológico cobra sentido práctico. Si recordamos los dos conceptos clave, Or, la luz, el principio de dar, que es infinito, y Kli, el recipiente, el principio de recibir, que es finito. El trabajo, por tanto, no es perseguir la luz, porque es como un pez en el océano persiguiendo el agua. La luz ya nos envuelve. El único trabajo real y con sentido es ampliar el Kli. ¿Y cómo se hace eso? ¿Meditando, estudiando, rezando? Todo eso puede formar parte, pero la clave está en los actos. Cada vez que superas tu propia naturaleza reactiva, tu egoísmo, tu Yetzer Hara, estás expandiendo tu vasija. Cada vez que eliges dar cuando tu instinto es tomar, cada vez que eliges la paciencia frente a la ira, la generosidad frente a la avaricia, estás añadiendo literalmente milímetros cúbicos a tu capacidad de contener luz. Me gusta. En el fondo lo que propone este sistema es que la humildad, la ética y el trabajo sobre uno mismo no son simplemente buenas costumbres. Son, literalmente, actos de ingeniería espiritual. Me gusta esa idea de ingeniería espiritual. Y en este punto las notas lanzan una crítica bastante directa a ciertos atajos, como el uso de sustancias psicoactivas, peyote, ayahuasca. Sí, porque desde esta perspectiva, esas experiencias son como volar hacia la luz, pero con el mismo recipiente de siempre. Puedes tener una visión increíble, un subidón espiritual, pero es un viaje de ida y vuelta. ¿Y cuando vuelves? Cuando regresas, tu estructura, tu Keli no ha cambiado. Sigues teniendo la misma capacidad de contener esa luz en tu día a día. Es la diferencia entre ser un turista en el mundo de Atzilut y convertirte en un residente. La Kabbalah, según esta interpretación, no va de volar, va de construir una vasija más grande y fuerte, ladrillo a ladrillo. Un trabajo más lento, más estructural, pero permanente. Incluso se propone una analogía a escala cósmica que es alucinante, que el propio universo en expansión podría ser la manifestación de este principio. El gran Keli cósmico expandiéndose para poder recibir cada vez más luz del infinito. Exacto. Nuestro trabajo personal sería un reflejo en miniatura de ese mismo proceso cósmico. Bien, creo que el puzzle encaja. Si lo resumimos, partimos de que la oscuridad es necesaria para que la luz se revele. Descendemos por mundos cada vez más densos hasta llegar al nuestro, un campo de batalla en perfecto equilibrio entre el bien y el mal. Y en este escenario, el verdadero mal no es un desafío para crecer, sino la aniquilación sin sentido. Y la conclusión de todo esto es que nuestra tarea no es correr detrás de la luz, sino trabajar en nosotras mismas para construir un recipiente más grande que pueda contenerla. No se podría haber resumido mejor.
El foco se desplaza por completo del objeto de la búsqueda, la luz, al sujeto que busca, el recipiente. Es un giro de 180 grados. Y para terminar, las notas dejaban caer una última idea que me pareció muy provocadora. Mencionaban que las leyes de la Torá, las reglas espirituales, no son las mismas en todos los mundos. Daban el ejemplo de la prohibición de mezclar lana y lino, que es una ley en nuestro nivel de conciencia, pero que en el mundo superior de Atzilut estaría permitida. Así es. La idea es que las leyes, como las percibimos, son una especie de barandillas de seguridad adaptadas a la naturaleza de cada mundo, a su proporción de luz y oscuridad. Lo que es peligroso o caótico en un nivel de alta oscuridad puede ser perfectamente armonioso en un nivel de alta luz. Y eso nos deja con una pregunta final para que cada cual se la lleve a casa. Si nuestro trabajo consiste en expandir la vasija y al hacerlo podemos teóricamente ascender o vibrar en la frecuencia de esos mundos superiores, ¿significa eso que las propias verdades y leyes que damos por absolutas no son fijas, sino que evolucionan a medida que nuestra propia capacidad para comprender y contener la realidad se expande?